Santos de carne y hueso, hombres con aciertos y fracasos, defectos y virtudes, pero abiertos a la gracia. A continuación, nuestra cápsula espiritual de esta semana. Santos en construcción. Los santos de ayer. Los santos de hoy. Los santos en construcción. Y esta semana recordamos a San Alfonso María de Ligorio, un sacerdote italiano, obispo y fundador de los Redentoristas, un renovador de su tiempo que llegó a ser proclamado santo y doctor de la Iglesia. Él es el patrono de los abogados católicos, de los moralistas y de los confesores. Su fiesta litúrgica se celebra cada 1 de agosto. Alfonso nació en Nápoles, en Italia, el 27 de septiembre de 1696. Él fue el primero de 7 hermanos de una familia noble. De niño le visitó San Francisco de Jerónimo, quien le anunció junto con su bendición: este chiquitín vivirá 90 años, será obispo y hará mucho bien. Sus padres fueron personas de gran devoción que le enseñaron que la bendición más grande que había recibido era su fe. Su padre quería que Alfonso fuera un político y lo hizo estudiar bastante. Fue un niño prodigio, con grandes destrezas para los idiomas modernos, la ciencia, el arte, la pintura, la danza, el esgrima y la música. Empezó a estudiar leyes a los 13 años y a los 16 años presentó el examen de doctorado en Derecho Civil y Canónico en la Universidad de Nápoles. A los 19 años ya era un abogado famoso, era lo que podíamos decir un joven con suerte, apuesto, elegante, rico, culto y con un gran futuro por delante. Alfonso se desempeñó como abogado, siendo muy exitoso. Él rezaba a menudo y asistía a misa, aún en los días en que se presentaría ante un tribunal. Muchos casos había ganado. Un día perdió uno de los pleitos que defendía. Se encerró en su habitación durante 3 días, lloró su fracaso, pero salió transformado. Y pues así vemos que el Señor tiene sus caminos para llevarnos a la meta que tiene para cada uno de nosotros. Lo que él veía al principio como una derrota resultó siendo el mejor pleito de su vida. El joven hizo un retiro en el convento de los Lazaristas y se confirmó en la Cuaresma de 1722, lo cual reavivó su fervor religioso. Al año siguiente, mientras visitaba un hospital de enfermos, escuchó una voz que le decía: Alfonso, abandona el mundo y entrégate a mí. Hizo voto de celibato y abandonó completamente su profesión. Decidió hacerse sacerdote, ingresó como novicio en el oratorio. Su padre pues no estaba contento con la idea, él tenía planes de matrimonio para su hijo y tampoco le gustaba la idea de que él dejara su profesión. Finalmente su padre, al verlo tan decidido, le dio permiso de hacerse sacerdote bajo la condición de que Alfonso viviera en su casa mientras completaba sus estudios sacerdotales, lo cual Alfonso aceptó. El 21 de diciembre de 1726, a la edad de 30 años, fue ordenado sacerdote. Siempre trató de cumplir 2 votos que había hecho en su juventud, que eran rezar las 3 partes del Santo Rosario todos los días y tratar de no perder un minuto de tiempo, pues él entendía que el tiempo debía aprovecharse para trabajar en la propia santificación y en la de nuestros hermanos. Los 2 años siguientes a su ordenación los dedicó a trabajar con los pobres de las afueras de Nápoles, a quienes les enseñaba el catecismo. Los sermones de Alfonso lo hicieron famosos, ya que hablaba de una manera en la que todos los feligreses, incluso las personas sin ninguna formación, podían entender el mensaje. Se destacó también por su amor a la Santísima Virgen, una devoción que quedaría plasmada en una de sus más famosas obras, Las Glorias de María, donde escribió: María es el tesoro de Dios y la tesorera de todas las misericordias que nos quiere dispensar.
Él nos deja claro que si reconocemos el gran tesoro que nuestra Madre es para la Iglesia, para nosotros, pues sabremos recurrir a ella para que interceda por nosotros, para que Dios nos alcance su misericordia en los momentos de prueba. Su confianza en la intercesión de la Santísima Virgen le llevó, al igual que a otros santos, a una vida digna del reino de los cielos. También manifestó ante Dios los ruegos de los santos, son ruegos de amigos, pero los ruegos de María son ruegos de madre. Y pues sabemos por las Escrituras que esto es verdad, pues el mismo Jesús no pudo negarse a hacer el milagro en las bodas de Caná, luego de que su madre se lo pidiera. El 9 de noviembre de 1752 fundó con otros sacerdotes la Congregación del Santísimo Redentor o de los Padres Redentoristas, que le traerían numerosas dificultades y persecuciones, entre ellas pues que al final de sus años fue expulsado de la congregación por causa de intrigas y malos entendidos. A ejemplo de Jesús, su comunidad se dedicó a recorrer ciudades, pueblos, provincias y campos predicando el Evangelio por casi 30 años. En cada sitio que visitaba permanecían por varios días predicando para que no se quedara nadie sin ser atendido espiritualmente o sin ser instruido en la fe. San Alfonso fue un escritor muy prolífico. Al morir dejó 111 libros impresos y 2000 manuscritos. El padre Alfonso dirigió sus esfuerzos hacia la corrección de una enseñanza errónea de sus tiempos, conocida como el jansenismo, la cual establecía, entre otras cosas, que la gente era tan pecadora que no podía recibir el cuerpo y la sangre de Jesús en la Eucaristía. Alfonso, por el contrario, siempre enseñó que recibir la comunión nos ayuda a vencer nuestros pecados y a hacernos más santos. Él pasaba horas enteras junto al Santísimo Sacramento, como él mismo lo expresó en sus escritos. Jesús en el sacramento es esta fuente abierta a todos, donde siempre que queramos podemos lavar nuestras almas de todas las manchas de los pecados que cada día cometemos. En 1762 el Papa lo nombró obispo. El padre Alfonso no deseaba asumir el cargo, pero aceptó con humildad en obediencia a la Santa Sede. Permaneció al frente de la diócesis por 13 años predicando el Evangelio, formando grupos de misioneros, impartiendo catequesis a los más pequeños y necesitados. Sus últimos años fueron llenos de sufrimientos y enfermedades dolorosas que soportó con paciencia, rezando por la conversión de los pecadores y por su propia santidad. Dios lo probó con enfermedades y progresivamente fue perdiendo la vista y el oído. Soy medio sordo y medio ciego, decía, pero si Dios quiere que lo sea más y más, lo acepto con gusto. Sufrió también una fiebre reumática que lo paralizó por un tiempo y le afectó de por vida la posición del cuello, situación que vemos reflejada en alguna de sus representaciones. Además de las enfermedades y persecuciones, le sobrevinieron pruebas espirituales como escrúpulos y tentaciones contra la pureza y la fe. Al padre Alfonso en sus últimos años le gustaba que sus hermanos le leyeran historias de los santos. Él les preguntaba a sus hermanos: ¿ya rezamos el rosario? Perdonadme, pero es que del rosario depende mi santificación y mi eterna salvación. San Alfonso muere el 1 de agosto de 1787 a la edad de 90 años. El Papa Gregorio XVI lo declara santo en 1839. En 1875 el Papa Pío IX lo declara doctor de la Iglesia. Y pues hoy vemos en la vida de San Alfonso María de Ligorio, el abogado que cambió los tribunales por la vida religiosa, cómo la llamada de Dios a cada santo es distinta, pero toda llamada conduce al mismo fin, que es dejar el mundo sin ser parte de él, entregados a la causa de Dios para la salvación de los hombres. Vamos a orar, a pedir a nuestro Señor Jesús que, a ejemplo de San Alfonso, María de Ligorio, sepamos como Él mantenernos en obediencia, llevar una vida intensa de oración, un amor a la Eucaristía y los sacramentos, la lectura sobre la vida de los santos y, por supuesto, un amor a María, que junto con Jesús fue uno de los regalos más bellos que nos entregó el Señor.
Te pedimos, Señor, que como católicos sepamos amar, imitar, irradiar a nuestra Madre de la misma forma que San Alfonso lo hizo. Y pues yo me despido con una frase de nuestro santo de la semana: bienaventurado el que siempre en las batallas contra el infierno invoca el hermosísimo nombre de María. Bendiciones.